¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición reencontrarnos en un programa más de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, también el corazón de la iglesia y, por supuesto, el lugar ideal para ser discípulos. No se olviden que debemos estar siempre presentes, siempre a tiempo, estudiando diariamente nuestra lección y cumpliendo la misión. Bienvenidos sean ustedes una vez más entonces a esta jornada número 11 de la lección de Escuela Sabática con el tema Aguardar en el Crisol. Estamos acompañados de manera grata del pastor Daniel Solano, líder de Escuela Sabática también aquí en la iglesia para Lima Sur. Bienvenido, Daniel, pastor. Gracias, pastor. Una alegría estar aquí nuevamente para poder estudiar juntos la lección número 11, Aguardar en el Crisol. Así que, queridos hermanos y amigos que están ahí conectados, tenemos la seguridad que durante estos minutos todos juntos vamos a ser bendecidos con el estudio de la palabra de Dios. Y también estamos felizmente acompañados de nuestro amigo y pastor Fernando Rojas. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Heisen, pastor Daniel. Una alegría estar aquí con ustedes, listos para estudiar la lección de esta semana, que también está muy interesante el tema. Así que saquemos la Biblia, la lección y compartamos también la transmisión para que todos podamos aprender. No te olvides de ser parte de la comunidad de la Escuela Sabática, de la escuela más grande del mundo, suscribiéndote a la lección de Escuela Sabática. Haz provisión de tu maná espiritual para el año 2023. Por favor, si aún no te has suscrito o no has suscrito a toda tu familia, es el día. Estamos ya en los últimos días de las suscripciones, así que haz provisión para tu alimento espiritual. Recuerda, cada día, cada mañana, cada uno, maná es alimento para la vida. Queremos empezar esta escuela sabática con el tema número 11, esta lección que ha sido fascinante, con una cualidad que nos va a ayudar en el crisol, en los momentos difíciles, que seguramente ha sido de bendición durante esta semana de estudio. Así que sin más, pastor Daniel, ¿qué le parece si empezamos cantando? Así es, queridos amigos, con mucho júbilo y gozo vamos a cantar el himno En tu nombre. Comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Oramos. Gracias, querido Dios, por la oportunidad una vez más de abrir tu palabra, tus escrituras, las cuales, Señor, nos dan esperanza, gozo, nos ayudan, Señor, a tener paciencia en medio de las dificultades, los crisoles que se nos presentan en la vida. Rogamos que este momento que pasemos estudiando tu palabra, tú seas quien nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Fernando Rojas. Definitivamente en su oración hablaba acerca de la paciencia, y este es el tema de estudio que nos unió durante toda esta semana, hablar acerca de aguardar en el crisol, que no es nada más y nada menos que la paciencia en medio del crisol. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando acerca de la mansedumbre, de la templanza, y cómo es que esta cualidad era extraordinaria, era muy grande, muy importante para pasar los crisoles. Y sin embargo, esta semana veremos otro aspecto, otra cualidad que también es producida por el Espíritu Santo, que tiene que ver con la paciencia, el aguardar. Y vamos a desarrollar la lección como cada semana utilizando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Y de manera extraordinaria ya estamos en el mes de septiembre. Este repaso es para el sábado 10 de septiembre. Y de manera interesante estamos ya por finalizar un trimestre más de estudio. Aguardar en el crisol, lección número 11 de este tercer trimestre del año 2022. ¿Cómo es que la paciencia se convertirá en una cualidad extraordinaria cuando enfrentemos dificultades o estemos en medio del crisol? Este detalle será resuelto o fue resuelto en el estudio de esta semana. Así que para el motiva queremos dar espacio al Pastor Solano, y por eso empezamos de este modo con el motiva. Muy bien, para el motivo entonces, como ya anunciamos, tenemos al Pastor Daniel Solano con una ilustración. Bien, queridos amigos, la lección para esta semana titula Guardar en el crisol. En una ocasión, cuenta la historia que un grupo de científicos colocó dentro de una habitación a niños de 4 años. La indicación era la siguiente: cada niño iba a recibir un malvavisco. De forma interesante, el científico, antes de salir, le comentó que si ellos esperaban a que él regresara, iban a recibir 2 malvaviscos. El científico dio esta indicación y automáticamente cerró la puerta y se retiró. Dentro de esta habitación habían algunas cámaras que estaban grabando, y de forma interesante, algunos niños, inmediatamente el científico salió, tomaron el bombón o el malvavisco y lo comieron. Aparentemente esta historia o este experimento no tuvo ninguna repercusión. Sin embargo, los científicos hicieron un seguimiento exhaustivo de este grupo de niños de 4 años hasta pasada la adolescencia. Y básicamente ellos descubrieron 2 grupos. Los niños que habían comido el malvavisco cuando el científico cerró la puerta eran niños que no habían progresado mucho en los estudios, no habían tenido buena adaptación y no tenían un futuro muy bien definido. Sin embargo, los niños
que habían esperado a que el científico regrese y habían tenido la paciencia de poder resistir y esperar a que él volviera, habían sido mejores estudiantes, habían tenido mejores notas, habían sobresalido, tenían una mejor adaptación a circunstancias adversas. El estudio finaliza de la siguiente forma, que las personas que practican la paciencia son personas que se reponen y están en la capacidad para tener una mejor perspectiva en relación a la vida. En esta semana estudiaremos cuáles son las bondades y los beneficios de la paciencia. De hecho, el texto bíblico de memoria dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, pero resalta la paciencia. Así que vamos a iniciar, vamos a comenzar con nuestra lección y vamos a pasar al Explora. Muy bien, gracias querido amigo Daniel. Pastor Fernando, ¿qué te pareció la ilustración? Muy interesante este experimento, ¿no? Y yo creo que tiene lógica, ¿no? Porque alguien que sabe esperar está desarrollando una cualidad, una virtud muy importante que tiene que ver con la paciencia y no desesperarse para conseguir algo, ¿no? Dice un dicho, el que espera o la espera desespera, ¿no? Y en vez de ayudar, este dicho nos pone más nerviosos, ¿no? ¿No te parece? Sí, el detalle es que a lo largo de la lección vamos a ver, ¿no? Que el que no espera está más desesperado por muchas circunstancias. Está inquieto, está incómodo y eso también es un crisol, ¿no? O sea, complica más el crisol. Exacto. Ya de paso el crisol es difícil, pero en esperar está, como vamos a ver durante esta semana, justamente el crisol es un tipo de espera, ¿no? Perdón, la espera es un tipo de crisol. Vamos entonces, sin más, a empezar a explorar el texto. Uno de los frutos del Espíritu Santo tiene que ver con la paciencia. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, y da unos detalles, y uno de ellos es la paciencia. La paciencia que es, en definitiva, la capacidad del ser humano para saber esperar, de saber esperar. Y esta semana veremos por lo menos 2 puntos que también lo veremos basados en lo que propone la lección. Tiene que ver con que, ¿por qué a veces tenemos que esperar tanto tiempo? Es una pregunta muy común, muy repetida en algún momento de la vida. Y en segundo lugar veremos qué lecciones podemos aprender sobre la paciencia mientras estamos en el crisol. Y la primera experiencia que la Biblia nos presenta, o la lección propone durante esta semana de estudio, tiene que ver con lo que se expresa en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5, donde se nos dice que Dios es también Dios de la paciencia. Pastor Daniel. Gracias, pastor. Por lo general el ser humano espera algo, alguna situación o alguna cosa que aún no ha acontecido o que aún no ha recibido. De forma interesante, en la Biblia nosotros encontramos el asunto de la paciencia como una definición desde el Antiguo Testamento. Interesante el vocablo ahí que se utiliza para hablar de paciencia, tiene que ver con dolor, tiene que ver con sufrimiento. Es decir, la primera connotación de espera tiene que ver con la angustia del ser humano, con soportarse, de alguna forma la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder. Y de hecho Pablo capta esta visión, ¿no? Y el versículo 4 y 5 de Romanos 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, Pablo está tratando de abrir el telón con un enfoque espiritual. Y si bien es cierto, nosotros tenemos este año 2022, paciencia de las cosas que van a suceder, nosotros deberíamos tener, como dice la Biblia, consolación en las Escrituras, porque esa consolación produce nuestra esperanza. Y en el versículo 5 dice,
pero el Dios de la paciencia y de la consolación da entre vosotros un mismo sentir que es en Cristo Jesús. Es interesante porque usa esta frase, ¿no? El Dios de la paciencia y de la consolación. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, encontramos que la paciencia tiene que ver con algo doloroso. Como una primera idea podemos extraer que en la mente de Dios y en la mente de Pablo, la espera es una situación que produce paciencia en el ser humano a fin de que el ser humano pueda crecer en su experiencia de amor con el Señor. Parece una contradicción, ¿verdad? Que el Dios de consolación también sea el Dios de la paciencia. Porque como y siendo que la paciencia es sinónimo de dolor, sinónimo de sufrimiento, dice, es dolor, estar sufrido, estar triste, ¿cómo eso puede darme consolación? Pastor Fernando. Pastor, lo que pasa es que, en primer lugar, la Biblia no nos promete que no vamos a pasar por tribulaciones, angustias. El Señor nos dice que nosotros aprendamos a confiar, a esperar en Él, y a veces la espera puede ser dolorosa, porque en esa espera nosotros estamos viviendo un sufrimiento. Pero ¿cuál es la ventaja de ser cristiano? Es que mientras nosotros esperamos, el Señor nos acompaña en ese momento, en ese proceso de sufrimiento, de dolor. Él está acompañándonos, consolándonos a nosotros. Correcto. Y es por ello que ahí la espera no es algo que tal vez nos va a complicar más, sino es algo que nosotros sentimos la presencia de Dios acompañándonos a lo largo de ese proceso. Pastor, sí. Lo interesante de esa paciencia dolorosa que podemos decir nos presenta dos enfoques según la lección. Y el primer enfoque es que el ser humano, nosotros amigos, podemos enfocarnos en el problema y en el dolor. Y eso posiblemente sí va a conducirnos a la angustia. Sin embargo, tenemos un segundo escenario que es más prometedor. Podemos enfocarnos en esa espera, pero en el autor, en la persona que va a colocar esa cosa, esa situación, esa respuesta, que es Cristo Jesús. De acuerdo a esa visión, a esa cosmovisión, es que nosotros vamos a entender si la espera realmente es una espera dolorosa, de sufrimiento, centrándonos en el problema o centrándonos en Dios. Dice la lección, si confiamos en Dios, si hemos puesto nuestra vida en sus manos, si le hemos entregado nuestra voluntad, entonces podemos confiar en que Él hará lo mejor por nosotros, cuando sea mejor para nosotros, y aunque a veces resulte difícil de entenderlo y creerlo. Por supuesto, no es fácil esperar. Creo que nadie está acostumbrado a esperar. Utilizando la ilustración que presentabas en la introducción de los niños y los malvaviscos, yo creo que no solamente con los niños. Yo creo que eso pasa a nivel de todas las personas. No estamos o no nos gusta esperar. Ya te diste cuenta en las llamadas que hacemos a veces a hacer un reclamo, una línea telefónica, un banco, y nos dejan una musiquita ahí esperando. O haciendo colas. O haciendo colas en un banco, no sé si cómo se dice en su país. Filas. O filas en el banco hasta que te atienden. A nadie le gusta, ¿verdad? Por eso es que hoy por hoy han resultado muy beneficiosas las compras por apps o online, ¿no? Y a evitarse hacer la cola para pagar en un banco, hacer un trámite, etc. Entonces, no nos gusta esperar. Nuestra naturaleza, por lo que somos, nos desespera esa espera, ¿no? Pastor, y creo que las entidades financieras y todo el mundo empresarial creo que ha visto esa debilidad del ser humano, que ahora todas las cosas nos facilitan para que se haga rápido y ya. Y eso que la gente está buscando, ¿no? Que rápido le solucionen sus problemas, que rápido le den algún producto. Y eso hace que el ser humano, cuando en la vida real, cuando tiene problemas, quiere rápido una solución. Y quiere que Dios le ayude rápido también, ¿no? Pastor, vivimos en la cultura de todo lo rápido, ¿no? Hay universidades que hoy en día, por ejemplo, ofrecen una carrera universitaria que en lugar de en 5 años la puedes hacer en 3 años o en 2 años. Y básicamente la espera tiene que ver en realidad muchas veces con el camino más largo.
Y en ese camino largo tiene que haber procesos, hay caídas, hay subidas, mientras que muchas veces uno puede entender, inclusive a los jóvenes y a muchas otras personas, que la solución más rápida en algunos casos se torna la solución más placentera. Yo recuerdo algo así cortito, nada más estaba en una reunión hace un mes atrás y un compañero de trabajo me comenzó a llamar. Mi celular estaba en silencio. Entonces cuando yo cojo el celular, tenía un poco más de 15 llamadas perdidas de ese mismo número. Y de verdad, y cuando yo vi, wow, 15 llamadas, fui rápidamente y dije, ¿le pasó algo? ¿Se accidentó alguna cosa? Y no, me dijo, amigo, estaba aquí, quería recoger algo y te estaba llamando. Más de 15 veces le digo, sí, me dice, es que no tenía mucho tiempo. Entonces este ejemplo, por más sencillo que parezca, grafica que, seamos honestos, no nos gusta esperar. En una cola de un banco, en algún lugar, no nos gusta esperar. Ahora, lamentablemente, cuando estamos pasando por un problema, sentimos que el tiempo avanza muy lento, ¿no? Y los que hemos estado enfermos o los que alguna vez han tenido un familiar enfermo, el tiempo pasa una eternidad. Yo recuerdo que en algún momento cuando estuve internado, ¿no?, por problemas de salud, las noches eran interminables para mí. O sea, yo, y de manera interesante, en la habitación donde estaba yo internado, había un reloj que yo podía sentir el sonido de cada aguja, y yo veía que no avanzaba, ¿no? Entonces, si hubiera sido otra situación, cuando estamos felices, cuando estoy feliz, cuando estoy en un momento, no sé si alguna vez ustedes han subido una montaña rusa o un juego de niños, o un juego, qué sé yo, ¿no?, que es por tiempo y dicen, no, 15 minutos, y tú dices, y pasa y ya se acabó los 15 minutos, ¿no? Entonces, cuando estás en una situación feliz, de felicidad, de plenitud, como que pasa más rápido el tiempo y tú quieres que dure más tiempo. Y cuando estás en un crisol, en una situación complicada, parece que el tiempo se alarga, ¿no? Y eso es lo que yo sentía cuando estaba internado. Miraba y yo decía, pero ¿qué hora va a amanecer? ¿Qué hora va a amanecer? ¿Qué hora va a venir el médico para que me revise y me dé mi calmante, ¿no?, o me dé la pastilla? Y es una situación complicada. No estamos o no nos gusta esperar porque es más difícil la situación cuando uno está pasando por momentos difíciles. Pastor, y yo creo que Dios es un especialista en educarnos, en enseñarnos a nosotros. Todos acá tenemos hijos pequeños y hemos visto que desde que son pequeños no les gusta esperar. Yo tengo un hijito ahí de 2 años y medio. Él quiere que las cosas le den en el momento que él desea y llora todavía, ¿no? Y usted que le dice, espera un poco. y la realidad es que nosotros tratamos de decirle que tenga paciencia, que sepa esperar, porque no va a tener todo lo que él quiere en el momento que él desea, ¿no? Entonces, ahora, pastor, sí, ¿por qué digo que Dios es especialista en hacer que nosotros, los seres humanos, obtengamos algunas otras características que nos van a ayudar a entrar a la patria celestial? Es porque en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Wow. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Es como que es una consecuencia, ¿no? O sea, ¿cuánta gente dice, pastor, ore por mí porque no tengo paciencia? Y a veces me da gana. ahorita, pastor. A veces da gana de decirle, bueno, voy a orar para que tengas pruebas. Porque la prueba va a producir paciencia. ¿No? Ahora, en ese contexto, en esa situación, vamos a entrar en un tema que tiene que ver con una de las cosas que sabemos, pero que muchas veces no queremos entender. Y tiene que ver con el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de los hombres. El tiempo de Dios es perfecto. El ser humano tiene un tiempo marcado por las agujas de un reloj
un horario, un minutero y un segundero. Pero el tiempo de Dios es perfecto, no se rige en base a eso. Entonces, a veces nosotros nos desesperamos justamente porque no entendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Y esto nos lleva justamente al mismo texto que estábamos leyendo, mismo libro, a Romanos capítulo 5, versículo 6, si Pastor Daniel me puede ayudar ahí a leer. Y nos habla, o para introducirnos a la experiencia de Daniel en la profecía de las 70 semanas, y al final veremos algunas 6 lecciones de la importancia de esperar. Sí, Romanos 5, 6 dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gálatas 4:4 también, ¿verdad? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un detalle, pastor, que no es menor en estos dos versículos. Estos versículos, yo recuerdo haber hecho un trabajo en la universidad de estos versículos, y es que tanto en el versículo 6 se usa la palabra tiempo. Romanos 5:6 usa la palabra tiempo, y Gálatas 4:4 también usa la palabra tiempo. Interesante, porque la palabra griega que se usa es la palabra cronos, que significa un tiempo preciso. Un tiempo de reloj. Con horas, minutos, segundos, microsegundos. Y la lección plantea una pregunta, ¿no? La lección dice: ¿por qué Jesús esperó 1000 años para venir a este mundo? ¿Por qué no vino antes? Porque según la Biblia, en la mente de Dios y bajo esa cosmovisión de que en el tiempo de Dios las cosas suceden de forma perfecta, Dios tenía su tiempo perfecto. Correcto. Para venir a este mundo, y bajo esa misma cosmovisión, en nuestra experiencia de paciencia o de crisoles, Dios también tiene un tiempo perfecto para solucionar y poner en su lugar cada cosa. O sea que un crisol que Dios permite que pasemos, en realidad hemos visto durante este trimestre que hay crisoles que son ocasionados por nuestras mismas decisiones, crisoles que son ocasionados por Dios, ¿sí? De manera interesante, Dios permite, y también por el enemigo, ¿no? y otros tipos de crisoles. Quiere decir que esos crisoles van a durar el tiempo que Dios sabe que son necesarios. Claro, correcto, pastor. Porque su tiempo es perfecto. Claro, ahí hablamos tal vez dentro de la trascendencia de Dios, ¿no? o de la unisapiencia, ¿no? el conocimiento previo de las cosas sobre Dios. Es que Dios sabe cuándo eso va a terminar. Ahora, la pregunta que uno puede plantearse es: si es que Dios sabe, ¿por qué Dios no actúa antes, no? ¿Por qué Dios no evita ese cáncer, no evita ese accidente? ¿Por qué? Porque entramos a otro tema, ¿no? Que sería la libertad que Dios nos da. Pero cerrando este punto, ¿no? Dios sabe cuándo va a suceder. Dios permite que pase porque tenemos la libertad, pero Dios también va a acomodar las cosas a su debido Ahora, momento. eso es importante porque, Pastor Fernando, había hablado usted, habíamos hablado acerca de que los crisoles, las tribulaciones producen paciencia. Entonces, uniendo con el tiempo perfecto de Dios, y que Dios sabe el tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto, y teniendo en cuenta que las tribulaciones o los crisoles son como una escuela, eso es importante, ¿no? Porque nos ayudan a pensar que en el tiempo de Dios, que es perfecto, las tribulaciones se convierten en una escuela para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento como hijos de Dios. El problema, como decía también la lección, el problema no es tanto esperar. El problema es la actitud con la que nosotros esperamos. Y cuando decimos la actitud es de cómo reaccionamos a un problema que Dios no me ha respondido. Me desespero, reniego, o tal vez pido a Dios que me ayude, que tal vez ahí cambie mi corazón para que yo pueda confiar más en Dios. Entonces mucho depende de nuestra actitud con la que nosotros esperamos algo que le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Muy bien, en esa dirección entonces, que el tiempo de Dios es perfecto, se viene a mi mente, y que también no debemos esperar, cuando hacemos un viaje, por ejemplo, en familia, no sé si les ha pasado a ustedes, a un lugar X, y estamos ya recién saliendo, no hemos manejado
ni 20 minutos, ni media hora. Y atrás mi hijo Ariel pregunta, ¿no, papá, ¿y cuánto falta para llegar, no? Y y ya estamos avanzando, hacemos viajes largos a veces. Papá, ¿y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? Tú sabes el tiempo. Yo sé que voy a llegar, por ejemplo, a tal lugar en 8 horas, o 5 horas, o 4 horas. Pero el hijo necesita saber el tiempo, ¿no? Quiere saber. Pero tú sabes el tiempo. Sabes que el tiempo aproximado, bueno. Pero para el hijo es como que necesita saber cuánto. Pero yo que sé el tiempo, más o menos porque sé, yo estoy tranquilo, ¿no? Porque estamos en el horario, estamos en el tiempo. Algo así sucede con Dios, ¿verdad? Sucede con la segunda venida también. Y de hecho con nosotros, ¿no? Porque usando, pastor, la experiencia, un caso hipotético, no se vayan a asustar. ¿Qué pasaría si usted sabe cuánto tiempo va a demorar ese viaje? 8 horas. El pequeño no sabe. Pero él, por la impaciencia de su edad, abre la puerta y se lanza. Va a herirse, ¿no? Y la lección plantea también más adelante ese aspecto, ¿no? Que la falta de paciencia hace que el ser humano tome decisiones que finalmente lo terminan hiriendo. Y yo quería cerrar un punto en relación a la frase que se comentó antes, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que la mayoría de personas que estamos mirando esta lección, hemos visto alguna ocasión ahí en el celular, algunos posts de parejas, ¿no? Se enamoran y colocan su relación ahí en el Facebook y colocan una frase, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. No sé si ustedes, yo he visto varias veces, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Como que insinuando que llegó en el tiempo que perfecto, era ¿no? Mejor. Sin embargo, pensamos a veces que los tiempos de Dios son perfectos solamente para las cosas buenas. Pero esta semana vamos a aprender de que los tiempos de Dios son perfectos aún para las cosas malas, porque las cosas malas son cosas malas que Él permite, obviamente, son las cosas que van a generar en nosotros paciencia y nos van a hacer crecer en nuestra madurez espiritual. Excelente, excelente, muy bueno, muy bueno. No, y aún así los seres humanos limitados por nuestra sabiduría, pues podemos decir los tiempos de Dios son perfectos cuando, por ejemplo, que alguien consigue enamorarse de alguien, ¿no? Pero todavía estás comenzando. Quién sabe más adelante, sucede a otras cosas, ¿sí o no? No, y puede suceder y después dices, pero total, el tiempo. No era perfecto. Es que a veces creemos que es el tiempo de Dios, cuando en realidad no creo que quizás no sea el tiempo, ¿no? Por eso la experiencia de David es extraordinariamente fascinante. Yo quiero declarar aquí mi admiración en el Antiguo Testamento por dos personajes, ¿no? Uno es José y el otro es definitivamente David. David fue ungido como rey aproximadamente a los 17 años, dice la lección, ¿sí? Pero no fue sino después de 20 años que se convertiría en rey pleno o total de Israel, ¿no? Él fue ungido como rey, imagínate, 17 años, él era rey, pero llegó a ser músico del rey, sabiendo que él era el rey ya por Dios, pero fue músico, luchó, fue un soldado de Saúl, después fue perseguido y teniendo oportunidades oportunidades para matar prácticamente, y él dijo, no podría hacer tal cosa. ¿Cómo haría yo esa cosa contra el ungido de Jehová? Y bueno, ustedes conocen la historia. Él demoró 13 años para ser rey de Judá. Lo proclamaron primero en Hebrón, me parece, ¿no? Ya me confundí ahí, pero y finalmente 20 años para que sea, después de 7 años, rey de todo Israel. ¿Cómo puede una persona... A ver, yo quiero hacer Pastor Daniel, imagínate que usted lo nombra el Congreso de la Iglesia, presidente de Unión. Pero no puede sino hasta 20 años. 20 años.
Mejor no me nombra. Claro, uno diría, pero ¿en qué momento, Señor? No, ahí tiene que ver los tiempos perfectos de Dios. Los tiempos perfectos de Dios, pastor, nos lleva a pensar también, queridos amigos, tener una visión clara de los acontecimientos que están pasando. Por ejemplo, David fue ungido, ¿no? Fue ungido por el profeta, vino, lo ungió Isaí con el cuerno, con la redoma de aceite, lo ungió, y él esperó 20 años. Ahora, en el capítulo 26, por ejemplo, nosotros encontramos que David perdona la vida de Saúl. Sin embargo, hay un detalle que allí llama la atención, ¿no? David ingresa a la cueva y ve que Saúl estaba durmiendo, y Abisai, su siervo, le dice, este es el momento. Y Abisai usa una frase, ¿no? Dice, Dios lo ha entregado en tu mano. Quizás, dice. Quizás Dios lo haya entregado en tu mano. Ahora, David podría haber racionalizado, ¿no? Sí. El tiempo de Dios es perfecto. Es ahora. Porque ahora me lo entregó en mi mano. Es ahora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una visión clara? El pastor Fernando dice lo siguiente hace un momento, ¿no? Que una pareja coloca los tiempos de Dios son perfectos, pero luego de repente ya no están, entonces no fue perfecto. ¿Cómo podemos tener esa visión de que realmente el tiempo de Dios es perfecto? Nuestro conocimiento de Dios. Claro, Limitado. ¿cómo podemos? Es una pregunta compleja. Sí, por eso será, pastores, que a lo largo de la Biblia y a lo largo de los Salmos especialmente, siempre dice, espera en Jehová. Espera. No, espera en Jehová. O sea, es interesante, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿qué cosa es esperar en Jehová? Claro. Sí, excelente. En el tiempo de Dios. No en tus propios planes, no en tus propios proyectos que tienes, sino en el tiempo. Espera en Jehová. Ahora, eso es importante, y con eso ya para ir ya prácticamente a la última parte de la lección, es importante recordar eso, porque no es que David estaba esperando ociosamente. No es que David estaba resignado ya, sino que David tenía la plena confianza en que Dios, lo que lo había prometido, lo haría como sí, y lo que estaba pasando era lo mejor para él, ¿no? Como porque decía, de paso es un momento de preparación también, ¿no? como decían ustedes en los puntos anteriores, la confianza en Dios, el conocimiento que yo tenga de Dios me va a ayudar a esperar, a confiar, pues porque esperar es confiar. Y eso es lo que vamos a leer. Yo lo marqué acá bien clarito. Y dice, la paciencia es confianza, literal. Y eso es fe. Eso es fe. Entonces, yo no podría esperar esperar en alguien que sé que no confío, ¿no? Entonces, imagínate a David habiendo sido ungido y siendo perseguido y no confiando en Dios. No, él sabía que Dios haría. No sé cuándo ni cómo, pero Dios lo hará. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender claramente, queridos amigos. No sé cómo ni cuándo, pero Dios hará. Contrario a Saúl, ¿no? Tal vez conocemos un poquito la historia. Saúl dice que en algún momento él se desesperó porque no venía. Habían pasado 7 días y no venía el profeta Samuel. Y él se desesperó y él toma por su propia iniciativa a una función que a él no le corresponde, ¿no? Correcto. Entonces, contrario, miren, ahí está la diferencia. El carácter de David es un carácter de alguien que confía, que esperó en el tiempo de Dios, y Saúl confía en sus propias fuerzas. Excelente. Muy bien, entonces pasamos ya a la parte final de la lección, y tiene que ver con una cosa que definitivamente si nosotros no estamos preparados, no sabemos esperar, vamos a complicarnos. Y esa espera que desespera nos traerá problemas. Y ahora nos vemos con una lección extraordinaria en base a un personaje icónico de la Biblia, Elías. Después de haber luchado y haber tenido victorias sobre los profetas de Baal y Asera, tuvo una victoria sobre los profetas y los mató, dice la Biblia, y la gente vio que había hecho una obra extraordinaria de la mano de Dios.
finalmente se aparece una mujercita, una dama, reina, la reina Jezabel, ¿no? Y lo amenaza, y de manera interesante él no tiene una actitud de confianza en Dios. Y acá viene el tema de la confianza. Y él se atemoriza por la amenaza de Jezabel, y no teniendo la actitud que tuvo contra los profetas de Baal, él se escapa, huye, tanto así que Dios le encuentra y le hace una pregunta y le dice lo siguiente. ¿Qué haces le dice, aquí, Elías? ¿qué haces aquí, Elías? Tremendo, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Se Como que una encuentra forma- en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Como que Pastor, una forma de decir, estás en un lugar equivocado, ¿no? no es un lugar para ti, ¿De es dónde? O sea, has visto tantas maravillas que yo hice, pero ahora tú te encuentras en un lugar donde no debes estar. Yo sé que a veces, como estudiosos de la Biblia, nos sentimos tentados a pensar en Él y no en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la mano de Dios? ¿No, Pastor Daniel? ¿Tu mamá estuvo cuántos días en UCI? Mi mamá estuvo 3 meses en el hospital Por COVID, ¿no? por COVID, 58 días entubada. Ahora, yo me acuerdo que en algunos momentos, tú me hacías preguntas, porque también había estado en esa situación, me hacías algunas preguntas que era propio de la situación, ¿verdad? Seguramente has pasado por un crisol muy fuerte, no se trata de tu mamá, una persona muy importante en tu vida, pero, y después de haber visto que Dios la levantó y fue una cosa muy linda en tu familia, uno podría decir, no, mira, definitivamente yo creo que la familia de Daniel Solano pues es una familia hoy más fuerte, confía en Dios. Y no has sentido que en algún momento, después de eso inclusive, has sentido que dudas en algún momento, como que, ¿será que sí, será que no? En Tu realidad, experiencia, a ver. en realidad fue una experiencia muy, muy larga, ¿no? Donde, por eso yo hablaba en la lección anterior, es muy diferente dar un consejo a través de la filosofía y a través de la práctica. Entonces, usted, pastor, lo va a entender excelente porque pasó por esa experiencia, ¿no? Yo recuerdo, y las personas que alguna vez escucharon, yo recuerdo que ya ni siquiera tenía lágrimas para llorar, porque había llorado tanto y humanamente era una situación casi imposible de atravesar, imposible de que ella pueda salir con vida. Sin embargo, fue un hecho milagroso realmente, Sí, ¿no? O sí, sea, muy las grande. personas que conocieron, ella entró pues con 82% de compromiso de ambos pulmones. Y dentro de UCI le dio todas las complicaciones. Le dio septicemia, hizo reacción a todos los medicamentos, falla hepática, falla renal, hizo paro cardíaco. Y si ella vivió, fue por la gracia de Dios obviamente, pero había un medicamento, ¿no? La noradrenalina, que cuando ese medicamento deja de operar en la sangre, ella iba a descansar. Pero ahí ocurre un milagro, es una historia larga. Pero ¿dónde yo voy? Que en esa experiencia de fe, gracias a Dios mi mamá pudo salir de UCI, pasó hospitalización, salió del hospital. Pasó por una experiencia única. Yo estuve en Iquitos hace un mes y le comentaba yo a un doctor y me decía, pastor, pero es imposible, me dice. No creía, es imposible, me dice, ¿no? Y le mostraba una foto, mira, esta es mi mamá, está caminando, habla normal. No, me dice, no puede ser, porque una persona me dice que está en UCI 20 días, 15 días, sale como reseteada de cero. Y dice, mamá estuvo 58 días, no puede ser, cómo ella come, articula. Pero después de eso, ella comenzó a toser. Comenzó a toser un mes después que salió, estaba en casa. Y yo sentí el mismo miedo, el mismo temor, como cuando ella estaba en UCI. Y esa yo creo que fue la experiencia de Elías. Claro. Porque Elías había visto el milagro tangible, había estado ante tantos hombres que podían haberlo cogido, lo Sí. podían haber matado. Y él solito, Pero ¿no? pasa ese episodio y ahora él se encuentra solo y en lugar, uno diría, de escudarse de Dios, pasan dos situaciones. Y la primera situación de Elías nos muestra la realidad humana, ¿no? Huir, Que escaparse. podemos caer, podemos escapar, pero la segunda realidad que la lección aquí presenta en el día miércoles es que tomar decisiones apresuradas en un crisol nos Complica lleva más. finalmente
a estar en el lugar equivocado. Complica más. Y la pregunta de Dios en el versículo 9, Isaías 50, Primera Reyes 19 le dice, ¿no? ¿Qué haces aquí? Fue una cachetada divina, como yo digo, ¿no? Yo uso esta frase, nosotros el Señor, cuando no queremos hacer caso, nos da cachetadas divinas. ¿Qué haces aquí, Elías? No había razón, objetivamente hablando, para que después de una victoria tan grande, él pueda estar ahí escondido. Todos podemos ser vulnerables a las situaciones difíciles, pastor. Solo que ahí yo también me concentro en el otro lado, ¿no? Cómo es que Dios en su gracia, en su misericordia, nos trata de una manera muy linda, O sea, a pesar de nuestros errores. Nos tiene paciencia. Y nos eso, entiende. y eso es lo extraordinario de la Biblia, ¿no? Y tal vez la esperanza para nosotros, que en medio de los crisoles, de nuestros defectos, de nuestra impaciencia, Dios nos trata con amor y nos trata de guiar hacia su plan, Es que que es es la nuestro redención. Padre Celestial, ¿no? Ahora, yo imagino a la gente que está viéndonos, está quizás estudiando la lección o ha visto este video para estudiar y para repasar y para darle clases ese sábado, ¿no? A sus alumnos. A veces nos sentimos tentados, yo le decía al pastor Daniel, de hablar de Daniel, o sea, de hablar de Elías, pero olvidarnos de lo que nosotros vivimos a diario, ¿no? En el caminar diario. Y Dios, ¿cómo nos trata, no? ¿Cómo tratarías tú a alguien que te decepciona? Decíamos en la lección anterior, ¿no? Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y yo imagino a David, a Elías ahí, ¿no? Contándole su desgracia, Señor, mira. Quería quitarse la vida, dice. Y quería quitarse la vida, por eso. Quítamela, mis padres. Y y Dios le da agüita, le Comida, le lleva hace caminar. pan con carne, es una hamburguesa le dio. Le dice que camina, o sea, le atiende tan, o sea, porque Dios nos entiende y eso es lo maravilloso. Yo quisiera que con eso todos nosotros podamos quedarnos amigos. Todos pasamos por crisoles, ¿no? Un día alguien me decía, pastor, ¿y usted? Cuando estaba en el distrito pastoreando una vez en una iglesia, decía, pastor, usted que siempre nos anima, siempre para con una Nunca habrá tenido sonrisa. problemas. Pastor, ¿usted en qué momento tiene problemas? Y de manera interesante, yo estaba en esa semana pasando por un crisol, un problema grande. Y cuando la hermana me hizo esa pregunta, la hermana, mirándome a los ojos, así con una mirada tan calma y tan sincera, pastor, ¿y usted nunca tiene problemas? ¿O cuándo usted tiene problemas? Y esa pregunta fue tan penetrante a mí que yo la miré y se me salieron las lágrimas, ¿no? Mis ojos se nublaron de lágrimas. Y le miré, le digo, hermana, en ese momento estoy pasando por un crisol fuerte. Y todos pasamos por crisoles, todos, absolutamente todos. En menor, en mayor grado. Y si no estás pasando por crisoles, alaba a Dios, ¿no? Y preocúpate porque en un momento te va a tocar. Espera, Pedro. Pero lo maravilloso es que tenemos un Dios que nos entiende, que nos ama y que sabe que en un momento de dificultad, de crisol, por la premura, por responder apurado, como la decisión incorrecta que mencionaba el pastor Daniel, podemos caer, podemos desanimarnos, pero Dios estará siempre para entendernos, porque Dios nos entiende, es nuestro Padre. Es que en realidad la experiencia de Elías, yo creo que es la experiencia de nuestra vida, ¿no? Y no sé, de repente nos ha pasado a nosotros, una pregunta personal, y a muchas personas que están aquí mirando, ¿no? Cuando uno pasa por un problema muy fuerte, voy a usar aquí un término general, ¿no? El hermano de iglesia, pastores, ancianos, oramos más, nos levantamos más temprano, vamos temprano a los cultos, estudiamos todos los días de la lección, la marcamos y todo, porque estamos en ese crisol. Pero cuando a veces pasa ese problema, como que también esa emoción espiritual baja, ¿no? Y desciende, y desciende, y desciende. Y lo bueno es que Dios no nos echa fuera. Pasamos otro problema fuerte y otra vez tomamos esa experiencia, ¿no? De orar, de cantar. Y creo que la vida cristiana es esas subidas y bajadas, ¿no? Por eso no seamos tan malos juzgando a Elías, porque en realidad la experiencia de Elías es un retrato, ¿no? De la experiencia cristiana que hemos atravesado o tal vez estamos atravesando. Finalmente, la lección de esta semana nos dice
claramente que la paciencia es igual a confianza. Y el Salmo 37 es una evidencia marcante de lo que quiere enseñarnos Dios, ¿no? Pastor Fernando, ¿cómo así podemos deleitarnos en Jehová esperando en medio del crisol? Vamos a abrir la Biblia ahí en el Salmo 37 y hay todo un contexto para este pasaje que es tan conocido por cada uno de nosotros. Sí. Salmo 37, versículo 4, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice, mira. Pero el contexto de esto está pues en los primeros versículos, porque dice, mira, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Seguramente David escribió este salmo en medio de las dificultades que estaba pasando antes de ser rey. Persecuciones, problemas, dificultades que le sobrevino sobre la familia, por gente mala también, porque lo perseguía, y le dijo, no te impacientes, confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espera en Dios, ten confianza, ten paciencia, que en su tiempo vas a recibir lo que tú estás buscando, ¿no? De hecho, el comentario de la lección del día jueves presenta ese aspecto, ¿no? En la mente de David, deleitarse dentro del crisol tenía que ver con la paciencia. Deleítate a sí mismo en Jehová es ten paciencia en Jehová. Y si tú tienes paciencia en Jehová, dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de nuestro corazón? Son muchas, ¿no? Son espirituales, también de prosperidad, son diferentes peticiones. Pero cada cosa a su debido tiempo tiene que ver con esa visión grande de esperar en Jehová. Y hay un canto, ¿no?, muy antiguo que dice, a su hora y a su tiempo, el Señor hará todas las cosas a su tiempo, ¿no? A ver, cántalo, pastor. A su hora y en su momento. Es un canto muy lindo que personalmente Muy lindo, muy me lindo. gusta. Él hará todas las cosas a su tiempo. Acá la lección dice, ¿no? No tienes que encargarte de arreglar las cosas por tu cuenta. Tu Padre Celestial se encargará de aquellas cosas. Confía en Él. Confía totalmente en Él. Qué mensaje más profundo, ¿no? A veces nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas más rápidas tal vez. Como el caso de Abraham y Sara, ¿no? Hubieran esperado mejor en el tiempo de Dios, pero cometieron un error ahí. Y ese error tal vez tienen que pagar la factura, ¿no? Sí. Pero Ahora, esperar. gracias, Pastor Fernando. Pastor Daniel, ahora viene aquí, evidentemente, esperar es lo mejor, ¿verdad? Pero ¿no les ha pasado o han escuchado ustedes alguna declaración así siguiente, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Como hay que hacerlo ahora, si no, mañana puede ser muy tarde. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? ¿Cómo identificar? Y acá viene, ¿no? ¿Cómo saber que efectivamente Dios quiere que espere tanto tiempo o que Dios me está mostrando que es ahora? ¿Dónde podría yo como cristiano basar mi argumento, ¿no?, de esperar o no esperar mucho? Es una buena pregunta, ¿no? Hay oportunidades que nosotros las tomamos, pero esas oportunidades también tienen que estar enmarcadas en los tiempos de Dios y en la voluntad de Dios, ¿no? Si hay algo que me va a apartar de los caminos de Dios, que me va a traer problemas, mejor yo no tomo ese atajo, ese camino. Mejor confío en el Señor. Porque lo otro también es pues dejar que todo fluya sin que nosotros, nuestro criterio, la sabiduría que Dios nos da, sin poder usarla, ¿no?, para poder aprovechar también las oportunidades. Dejar que ya todo haga Dios, porque ese sería el otro extremo, ¿no?
Ah, bueno, Dios me ha prometido. Ah, bueno, ya, que Dios lo haga. Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Josué, Dios le había prometido la tierra prometida, pero él, ¿qué hace? Él conquista, él va, él pelea, él busca, él siempre está en actividad y sabe que Dios también le va a dar lo que lo ha prometido, ¿no? Pastor, ¿cómo poder saber qué es el tiempo de Dios? Un principio básico en la palabra es que lo que me va a suceder esté de acuerdo a la palabra de Dios. Claro. Y voy a colocar un ejemplo. Yo recuerdo haber conocido a un amigo, una pareja, ahora son esposos, tuve el placer de casarlos, David y Pamela. David trabajaba en sábado, o comenzó a trabajar en sábado, pero él sabía que estaba haciendo mal, dejó su trabajo, abandonó su trabajo y comenzó a hacer trabajos temporales. Y él me decía, pastor, todo lo que encuentro es trabajo en sábado. Yo decía, espera amigo, vas a encontrar algo mejor. Pastor, pasó un año prácticamente y él no encontraba trabajo. Un año, imagínense, solamente trabajo con trabajos temporales. Y me decía, encuentro trabajo donde voy a ganar un buen sueldo, pero con sábado. Espera. Y logró esperar. Y un día, después de un año casi, él encontró un trabajo aquí en Santa Anita, donde solamente trabajaba desde el lunes hasta el viernes al mediodía. Y el sueldo era un sueldo muy jugoso. Era su oportunidad. Él no puede decir, bueno, voy a seguir esperando, no. Creo que era la respuesta de Dios. Porque estaba amparada, estaba amparada en la Biblia. en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esa oportunidad no la puede dejar? No la puedes dejar escapar. Cuando no se contrapone con la palabra de porque Dios. está de acuerdo con la palabra de Dios. Si esa oportunidad se opone con la palabra de Dios, ten la seguridad que por más jugosa que sea, por más buena que parezca, no es lo que Dios quiere para tu vida. Es como utilizaba el ejemplo del muchacho, la señorita que pone en su Facebook, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto porque está y quizás no se llega a casar, pero a lo mejor esa relación estuvo pues mal iniciada, ¿no? O el muchacho no era de la misma fe, etcétera, etcétera. Entonces no siempre lo que tú crees que es el tiempo perfecto de Dios es el tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo de Dios, correcto. ¿Estamos ahí? Estamos. Y el barómetro es la Biblia, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el conocimiento que tú tengas de Dios, ¿no? Porque ya hemos dicho, vamos a confiar en quién, vamos a confiar en Dios si realmente lo conocemos, ¿no? Nuestra confianza depende de cuánto conozcamos o no a Dios. Sí, estaba pensando que a veces sucede en nuestra vida problemas que no tienen a veces que ver con nuestra decisión, ¿no? Simplemente se dan. Pero ahí entra nuestra confianza en Dios. No, ayer escuchaba ahí un pastor diciendo, a veces no entendemos por qué mi hijo nació con una enfermedad genética. Y en medio de esos crisoles, ahí es donde uno confía en Dios, aunque yo no sé qué es lo que ha pasado, ni por qué pasó, y yo voy a esperar en el Señor. No sé cuál es su voluntad ahora, pero voy a seguir confiando. Y aún así, yo quiero con eso terminar, aún así, aunque entendamos que el tiempo es perfecto y sepamos esperar, hay cosas que vamos a esperar no solamente aquí. Perdón, vamos a esperar quizás toda la vida aquí y nunca vamos a tener respuesta. ¿O me equivoco? Exacto. O sea, no todo lo que esperamos finalmente vamos a ceder acá, ¿no? Y ahí ingresa el aspecto de la fe. Claro. Porque puede que por allí alguno diga, no, mira, el pastor Daniel Solano, su mamá no murió y se recuperó después de 50 y tantos días en UCI. Y de otros murieron. Y dos murieron. Entonces, ¿qué? ¿Dios fue bueno con ella y conmigo malo? No. Porque el amor de Dios supera y va más allá de la muerte, más allá del dolor. Y es una cosa que en realidad, por lo menos en la tierra, jamás lo entenderemos. No lo vamos a entender. Porque objetivamente no hay lógica. Cuando yo escuché que mi hermana me dijo, le sacaron la tomografía y tiene 82% de ambos pulmones, literalmente yo recuerdo esa tarde como si fuera hoy, mis rodillas se quebraron en el piso, estaba en mi cuarto. Porque tenía familiares más jóvenes que con 50% no habían durado ni 2 semanas. Y murieron. Y murieron. Por eso hay cosas, hay cosas por eso le decía, no, hay cosas que quizás inclusive nos va a tocar esperar, amigos, la respuesta de Dios
más allá del dolor, más allá de la muerte. Y yo sé que un día, como mencioné alguna vez, no sé por qué, quizás no lo vamos a entender hoy, mañana, ni pasado, ni nunca en esta tierra, pero tengo la plena seguridad de que en el cielo lo aprende, Dios nos dirá y nosotros diremos, Señor, hazlo 1000 veces más. Fue lo mejor definitivamente. Estoy con eso. Por eso, pastor, que nos quedamos con lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y las pruebas producen esperanza. O sea, al final de todo, lo único que debemos perder o no vamos a perder es la esperanza en quien nosotros hemos creído. Pues. Y pastor, tomando sus palabras, esto me parece importante. Hoy en día parece que la espera de la segunda venida se hace muy larga. Y quiero hablar aquí a los hermanos porque dentro de la ciudad de Lima, hace algunas semanas se levantan movimientos, ¿no?, que hablan en contra de la segunda venida, colocando fecha, jugando con esa espera. La única salvaguarda, queridos hermanos, el único barómetro espiritual que podemos tener es este libro. No hay fecha para la venida, pero hay acontecimientos que anuncian que el Señor está cerca. De esta manera, entonces, gracias Pastor Solano, gracias Pastor Rojas. Vamos a las preguntas de aplicación. Tengo aquí 2 preguntas, Pastor Fernando. Dice, ¿qué significa que Jesús pese y mida cada prueba? Saber esto, ¿cómo nos puede ayudar mientras esperamos? Pastor, creo que más que nadie sabe Dios hasta dónde nosotros podemos soportar, hasta dónde nosotros también podemos esperar. Seguramente. Porque Él no nos va a dar, como dice el apóstol Pablo, una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar, más allá de nuestras fuerzas. Por eso es importante que nosotros sepamos que hay un Dios amoroso que no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad de soportar aquella prueba que nosotros tenemos. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el papel de la oración en el desarrollo de la paciencia, Pastor Daniel? ¿Hay otras personas por las que puedan, ¿no? Por las que puedan orar para que el Espíritu desarrolle la paciencia en su vida? Correcto. La oración en el tema de la paciencia tiene básicamente 2 dimensiones. La primera es orar por nuestra situación para que el Señor nos dé esa paciencia, esa fe. Y eso es un aspecto espiritual, ¿no?, de comunión íntima entre el ser humano, entre el creyente y su Salvador. Pero también la Biblia habla de otra dimensión que es la oración intercesora. Nosotros podemos orar por una persona para que el Señor pueda interceder, pueda colocar su amor y pueda colocar su paciencia en esa persona que tal vez aún no lo acepta, pero que está pasando por un crisol muy fuerte. Y los crisoles son reales, la enfermedad, los accidentes, las complicaciones financieras. Todos esos crisoles realmente hacen que el creyente pueda sentirse solo. Sin embargo, ahí, pastor, entra la oración de fe. Y el apóstol Pablo le escribe a Santiago, ¿no?, en el caso de la muerte, que la oración de fe también podrá salvar al enfermo. Muy bien, entonces de esta manera vamos a la última parte de la lección que tiene que ver con el CREA. Muy bien, para esta sección tenemos algunas actividades a tomar en cuenta. Recuerden que el objetivo de la elección de escuela sabática, es llevarnos a la práctica. Imagínate si no, aprender lindas lecciones y guardarlos para nosotros mismos, no. Tenemos que ser fructíferos, llevar frutos. Y allí está el desafío. Y tenemos 2 actividades, Pastor Daniel Solano. Correcto. La primera es
crear un desafío misionero. ¿De qué manera? A veces nos ha pasado que damos un estudio bíblico a una persona y nosotros esperamos que esa persona se bautice. Terminamos el curso bíblico y la persona no se bautiza. Bueno, decimos, vamos a comenzar un segundo curso bíblico. Comenzamos ese segundo curso bíblico esperando que se bautice y tampoco se bautiza. Y posiblemente la dejamos y la abandonamos. ¿Cuál va a ser el desafío a crear en esta semana? Que puedas identificar a las personas con las que ya terminaste algún curso bíblico y no se bautizaron, puedas volver a ellas para estudiar un nuevo curso bíblico a fin de que el Señor pueda finalmente ablandar su corazón y esa persona pueda entregarse a Dios a través del bautismo. Así que ese sería el desafío misionero para esta semana. Muy bien, Pastor Fernando. Estaba pensando, pastor, que tal vez una actividad práctica donde nosotros podamos recordar el amor de Dios en todas las cosas que han sucedido en nuestra vida y todas las que todavía esperamos. ¿Por qué no agarras un lapicero y un papel y escribes cuántas cosas ya te respondió, cuántas oraciones ya Dios te respondió? Pero en el otro lado escribe cuántas cosas todavía Dios no te ha respondido. ¿Y por qué esta semana no agradeces por las que ya te respondió? Y también le pides a Dios que te dé paciencia para esperar lo que tú estás deseando. Muy bien, gracias queridos amigos por conectarse, gracias por estar aquí siempre compartiendo las publicaciones. No te olvides, está apareciendo por allí, si no, ahí que el equipo técnico lo comparta. Suscribirte al canal Adventistas UPS, a todas nuestras redes en realidad, suscribirte a este canal, darle me gusta a este video, como un youtuber ya, y activar la campanita de notificación para que puedas beneficiarte y puedas ser bendecido con todo lo que aquí se presenta. Muchas gracias porque eres parte de nuestra comunidad, parte de la escuela más grande del mundo. Que el Señor te bendiga grandemente y no te olvides de seguir estudiando diariamente tu lección. Siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar orando y esta vez va a orar el pastor Daniel, nos va a despedir de esa manera y después entonamos el himno del templo a la casa. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre amoroso, en esta oportunidad queremos pedir nuevamente tu gracia, tu perdón, pero sobre todo que puedas colocar ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Esa paciencia, Señor, que a veces parece faltarnos en momentos clave de nuestra vida. Esas situaciones, Señor, que a veces por falta de paciencia puede llevarnos a cometer errores, en muchos casos irremediables. Que tu bendición pueda estar con nosotros, aviva nuestra fe y que podamos, Señor, tener la paciencia, la seguridad de que tú tienes el control de nuestra vida, que tus tiempos, Señor, nunca fallan y que vendrás por segunda vez a llevarnos al cielo. Bendice nuestras familias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.